Tino Roca, llamada eufemísticamente Campaña del Desierto. Pero ¿de qué desierto hablamos? Si eran territorios en gran parte no desérticos y poblados por los aborígenes. Los dictadores Videla, Macera y Agosti celebraron el centenario de la Campaña del Desierto como una gran gesta patriótica. Ellos estaban asesinando a miles y miles de argentinos y argentinas en ese año 1979 y de esa forma esperarían también que alguna otra dictadura futura festeje este nuevo genocidio con pompa y grandes reconocimientos. El racismo siempre fue una especie de justificación para apropiarse de las tierras de nuestros conciudadanos indígenas o para esclavizarlos directamente. A las aborígenes capturadas por las campañas militares de Roca, las entregaban como mucamas en el hotel de inmigrantes. Cuando los indígenas o sus descendientes llegaban a Buenos Aires, un sector de la sociedad decía que eran el aluvión zoológico. Zoológico. También se criticaba en los barrios de las clases propietarias de Buenos Aires, como el Barrio Norte, que ellos utilicen las fuentes para refrescarse luego de tanta caminata, diciendo que meten las patas en las fuentes, no las piernas, las patas. Aun cuando los estudios de antropología señalan de que la mayoría de la población argentina es mestiza, es decir, que tiene sangre de los pueblos originarios, diarios como Clarín en el año 2008 publican artículos como esto, con una foto de una mujer de los pueblos originarios con la palabra exotismo. Busquemos en el diccionario de la Real Academia qué es exotismo y dice extranjero, peregrino, especialmente si procede de un país lejano. Y qué triste, ¿no?, que a los pueblos originarios de la Argentina se los llame extranjeros, exóticos y no argentinos. Durante los meses de julio a mayo de 1946, los pueblos aborígenes, collas, aymaraes de la Puna y de toda la zona del noroeste decidieron decir basta. Los aires de reivindicación social que el gobierno peronista estaba llevando a todo el país hizo que se atreviesen a lo impensado, seguir haciendo lo que sabían, caminar y resistir, luchar por su derecho, su dignidad y su memoria. Así, hombres y mujeres, niños, el más chiquito 7 años, el más grande 85, 76 mulas, borricos,
inician su marcha hacia Buenos Aires. Será larga, será dificultosa. A pesar de todo, continuaron la marcha. Fueron recibidos absolutamente bien por todos los pueblos por donde pasaban. Un día como hoy, son recibidos en el Congreso de la Nación por ambas cámaras. Salen de ahí por la Avenida de Mayo, recibidos por todo el pueblo con gran cariño. Aquí en esta plaza darán las bandas de sicuri, cerques, charangos y todos ellos una vuelta para concentrarse frente al balcón. Algunos se pondrán de rodillas para que el Tata Grande, el general Perón, los reciba. Tata Grande sale y les habla, recibe a 2 de ellos, parece que algunos más. Son muy bien atendidos y se dispone a ser alojados con todas las comodidades en el Hotel de Inmigrantes. Así serán llevados al punto de que a las 15, 16 horas, junto con el canciller y el vicepresidente, Perón los visita. Tendrán una excelente recepción en Buenos Aires. Sin embargo, el 28 de agosto son emvagonados, metidos en un tren de cargas como animales. Muchos son embarcados desnudos por el forcejeo. El tren ese durante 6-7 días va a marchar con rumbo a Abrapampa, a donde los van a arrojar casi contra la frontera de Bolivia. Y allá los capangas, chasqueando sus látigos, van a decir: ahora tienen la tierra que querían, indios de mierda. ¿Dónde quedó aquella justicia social que se anhelaba? ¿A dónde quedaron esos pasos hacia la igualdad que cantaba nuestro himno? Esos pasos a la libertad. ¿Dónde quedó todo eso? Nuestra ley máxima regula en su artículo 75 los derechos de los pueblos originarios. En su inciso 17 dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenada, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Lo que establece la Constitución del 94 es un pálido avance de nuestra realidad. ¿Qué fue realmente desde la llegada de los españoles el tratar de exterminar a esos pueblos originarios y de quedarse con sus tierras? De cualquier manera, es un paso adelante y ojalá se siga cada vez más en ese ritmo. Las divisiones entre los argentinos comenzó ya desde los inicios de esta nación, entre Saavedra y Moreno, entre los unitarios y los federales, y luego siguió este ritmo entre demócratas y partidarios de las dictaduras militares, entre la gente de abajo y la gente bien de arriba, como se decía, entre los desaparecidos y los desaparecedores, y finalmente entre
los progresistas y los neoliberales. Por ello, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas incorporados a nuestra Constitución Nacional en 1994 es solo el comienzo del cambio. Y que el racismo solapado, ese negro de mierda que escuchamos en las calles, sea peor que decir yo soy un ser despreciable, racista y fascista. En Latinoamérica circula un chiste que señala que los mexicanos descienden de los aztecas, que los peruanos descienden de los incas y que los argentinos descienden de los barcos. Atraca a la dársena de Puerto Nuevo la motonave argentina Santa Fe. Trae a su bordo 940 inmigrantes italianos. Casi 1 millar de hombres, mujeres y niños que han dejado atrás una vida para iniciar la nueva etapa que les ofrece nuestro cálido puerto de paz. La emoción de los familiares los espera en el muelle. Los saludos saltan sobre la borda y se precipitan a los brazos extendidos de los que esperan. La alegría del reencuentro florece en las lágrimas incontenibles ante el logro del deseo soñado. La generación del 80 tenía un proyecto étnico definido. Esto se consideraba como la misión de crear el pueblo que iba a responder a la nación argentina, es decir, lo que llamamos colectivo de identificación, ese nosotros con el cual nos íbamos a identificar de allí en adelante. Estas políticas de población tenían que ver con 4 factores. Una era el de atraer la mayor cantidad de inmigración posible. De allí todas las políticas activas de inmigración destinadas a captar la atención de los inmigrantes y a retenerlos en el país. Otro factor es el de extender las áreas de influencia urbana sobre las áreas rurales, porque se consideraba que la población urbana era más civilizada que la población rural. Otro factor era el de adaptar a la población criolla, es decir, los llamados gauchos, a modos de vida sedentarios y agricultores. Y el cuarto factor era el de la política indígena, que directamente implicaba su desaparición. Este modelo de civilización estaba absolutamente identificado con un modo de vida europeo, liberal y capitalista. Para 1880, el ritmo de la expansión de la frontera de la Argentina llamada civilizada sobre los territorios indígenas ya preveía las consecuencias de esta política, lo que se presumía como la extinción de la propia población indígena. Una vez asumido el genocidio, comienza lo que se va a llamar la política indígena, la instalación de los sobrevivientes de las culturas indígenas en lugares determinados donde no molestaran a los inmigrantes y donde se los viera lo menos posible, para que la Argentina fuera, en conjunto, una nación civilizada. Otra consecuencia de esta política de invisibilización de la población indígena es la falta de conexión entre la historia oficial que hemos aprendido y lo que son las memorias propias de los pueblos originarios, que nos cuentan otras historias.
En su obra, El hombre delincuente de Lombroso, en 1889, propone que hay ciertos seres humanos más propensos a delinquir según sus fenotipos. Aun cuando esta teoría sirvió como fundamento para persecuciones a los regímenes más salvajes de la humanidad como el fascismo y el nazismo, todavía hoy las policías siguen utilizando estos prejuicios para pedir documentos y detener a los que no encajan con las caras que deberían tener, según ellos, los hombres y mujeres decentes. Y en nuestro país, tristemente, los indígenas y mestizos son más sospechosos para las policías que los descendientes de los europeos. A ello se les llama localmente portación de rostro. Argentina logró una armoniosa convivencia entre distintas culturas, como la judía y la árabe. Pero no así sucedió con los pobladores originarios de estas tierras. Ellos fueron, luego de las distintas campañas de aniquilación, negados como pueblo y como cultura, despreciados y tratados como inferiores al argentino blanco. Luego del despojo de sus tierras, a los pobladores originarios los dejaron en los predios menos productivos, de escaso interés para la producción ganadera o agrícola a gran escala. Las múltiples campañas de matanzas de los pueblos originarios no pudieron extinguirlos totalmente, pero sí continuar con la sobreexplotación colonial. Es por ello que los indígenas y mestizos son los ciudadanos más pobres y más excluidos de la Argentina, en educación, en acceso a la cultura, a los cargos públicos, en trabajo regular legalizado. Las empleadas domésticas, así llamadas, que tanto buscan las señoras de Buenos Aires, son casi siempre de sangre indígena. El racismo estructural se presenta solapadamente. Las dificultades o imposibilidad para una niña, para un adolescente indígena, para acceder a la educación formal que el propio sistema socioeconómico genera, los hace blanco de la discriminación y perpetúa ese círculo vicioso que identifica a los indígenas con la pobreza y con poca educación. El racismo que originó el relato oficial histórico se reproduce en la televisión, en las escuelas, en el cine, en la cultura. La Argentina del siglo XXI se presenta como un país de dos velocidades: los integrados al sistema socioeconómico dominante y los excluidos del mismo. Y otra vez, como hace tantos siglos, los originarios de estas tierras siguen sufriendo en su propia casa. Quienes trazaron estos planes y los ejecutaron, hoy se los recuerda con calles, con monumentos, con avenidas. La Argentina siempre se vio europea, hija de inmigrantes europeos, pero cuando se mira al espejo, su rostro es mestizo.